Hola, somos Esperanza y Ana Celia de Tejiendo Perú y estamos ya casi listas en nuestro nuevo taller. Todavía no está terminado, pero no quisimos esperar tanto para compartir los nuevos tutoriales con ustedes. Para esta primera semana, casi mudadas, hemos traído un tutorial que me lo han pedido muchísimo. Es la manta cola de sirenas. Realmente es muy especial para mí porque mis nietas me han pedido con el frío que está haciendo ahora en Lima y también muchas de ustedes. La manta está tejida en 2 agujas y la hemos hecho con lana doble. Es por eso que queda muy gruesita, ¿no? y bien abrigadora. Esta manta está hecha para niñas grandes o adultas. Se usa con la de la cintura un poquito más arriba y es muy abrigadora porque todos los pies y las piernas quedan cubiertas. Esta manta se empieza a tejer por la parte de arriba, es decir, por la cintura. Entonces tejemos primero toda la cola y al final terminamos tejiendo las aletas. Ahora sí, los invito a que hagan todo el paso a paso de esta manta cola de sirena con mi mamá. Lo que vamos a necesitar para tejer esta manta cola de sirena es 1150 gramos de lana que en la etiqueta dice que hay que tejerla con agujas de 4.5 milímetros y nosotras le hemos tejido de 2 hebras con aguja de 8 milímetros. Con esta aguja circular de 8 milímetros también vamos a necesitar estas agujas convencionales también de 8 milímetros. Ahora, si ustedes no tienen la aguja circular, entonces también tienen que tener otro par de agujas convencionales de 8 milímetros. Además, vamos a necesitar aguja de coser para perder los hilos, este ganchito para la espera de los puntos, estos ganchitos marcadores, la argollita separadora y la tijera. Como le dijimos en los materiales, vamos a montar 180 puntos en agujas circulares con estas 2 hebras juntas. Si ustedes no tienen agujas circulares, pueden hacerlo con las agujas convencionales. Entonces, para montar los puntos, hacemos el nudo deslizado y comenzamos a montar. Ustedes pueden hacerlo, o sea, pueden montar los puntos como ustedes están acostumbradas, ¿ven? Así. Sacan un punto y lo ponen en la aguja izquierda. Entonces acá ya tenemos 2 puntos. Luego, ustedes montan entre los puntos, no dentro del punto que hemos hecho en la primera, sino entre los 2 puntos, vuelven a enganchar los hilos, porque en este caso son 2, y van formando los puntos. Así ustedes van montando hasta que tengan 180 puntos. Una vez que ya tengan los 180 puntos, entonces vamos a tejer hasta la hilera 26 en punto arroz. Entonces lo vamos a hacer de esta forma. El primer punto, como es recién la primera hilera, lo tejen, ¿ya? Entonces comenzamos a hacer ya el punto arroz, que es un punto al derecho y el siguiente un punto al revés, ¿ya? Así ustedes van a hacer toda la hilera, un punto al derecho, un punto al revés, hasta que les queden 2 puntos antes de terminar. Acá estoy ya terminando la primera hilera y el último motivo. El motivo era un punto al derecho, un punto al revés. Entonces ahora ya tejí el derecho y ahora estoy tejiendo al revés, ¿ya? Entonces ahora ya terminé todos los motivos y el último punto, el punto de borde, vamos a tejerlo al revés. ¿Ven? Entonces así hemos terminado la primera hilera. Ahora comenzamos la siguiente hilera, la hilera 2. Entonces sacamos el punto de borde sin tejer. Y ahora para formar el punto arroz ustedes tienen que contradecir. Quiere decir que donde ustedes ven como este punto derecho, ustedes lo tejen al revés. ¿Ven? Donde ven revés, se teje derecho. Así ustedes hasta que terminen la hilera. Ya tejí todos los motivos y me queda solamente el punto de borde que lo vamos a tejer al revés como hicimos en la primera hilera para que el borde nos quede en cadena. ¿Ven? Así el borde se va formando en cadena. Y así van repitiendo estas 2 hileras hasta que tengan 26 hileras en total. Ya tengo tejidas las 26 hileras y a partir de la hilera 27
vamos a iniciar las disminuciones para formar la cola de sirena. El motivo que vamos a repetir en esta hilera son 19 puntos arroz y 2 disminuciones. Eso lo vamos a repetir 7 veces. Ahora vamos a comenzar el primer motivo y ustedes esos 19 puntos van a contar con el punto de borde. Entonces comenzamos con 1, 2, ustedes siempre siguiendo la secuencia del punto arroz, 3, así hasta que tengan 19 puntos. Ya tengo 19 puntos. Acuérdense que yo para enseñarles les estoy haciendo en una muestra mucho más pequeña. Entonces comenzamos con la primera disminución. Acá, según la secuencia, he terminado con revés, entonces tocaría al derecho, pero hago 2 puntos juntos al derecho. ¿Ven? Así es una disminución. Y siguiendo la secuencia, tocaría al revés, entonces hago 2 puntos juntos al revés. ¿Ven? Así hemos hecho ya las disminuciones y este es el motivo que ustedes van a repetir 7 veces. 19 puntos arroz y 2 disminuciones. Cuando ya terminaron de tejer todos los motivos, entonces les van a quedar en la aguja izquierda 19 puntos, incluyendo el punto de borde, que los tejen en punto arroz. Y no se olviden siempre el último punto, tejerlo al revés. Luego de la hilera 27, le van a quedar 166 puntos. Entonces, ahora de la hilera 28 a la hilera 53, estos 166 puntos lo tejen recto en punto arroz. En la hilera 54 vamos a tejer 18 puntos en arroz. Luego vamos a hacer el motivo, que va a ser 2 disminuciones y 17 puntos arroz. Este motivo ustedes lo van a repetir por 6 veces y van a terminar la hilera con 2 disminuciones y 18 puntos arroz, y en total le van a quedar 152 puntos. De la hilera 55 a la hilera 80, estos 152 puntos los tejen recto en arroz, en punto arroz. La hilera 81 vamos a tejer 17 puntos arroz. Y el motivo que vamos a repetir es 2 disminuciones y 15 puntos arroz. Este motivo lo vamos a repetir 6 veces. Y van a terminar la hilera con 2 disminuciones y 17 puntos arroz. En total les van a quedar 138 puntos. Ahora, de la hilera 82 a la 107, estos 138 puntos tejen recto el punto arroz. La hilera 108 iniciamos con 16 puntos arroz y el motivo es 2 disminuciones, 13 puntos arroz. Este motivo lo van a repetir por 6 veces. Terminan la hilera con 2 disminuciones y 16 puntos arroz. En total les deben quedar 124 puntos arroz. La hilera 109 a 134, estos 124 puntos arroz los repiten recto. Ahora la hilera 135 la tejemos 15 puntos arroz. Luego hacemos el motivo, que es 2 disminuciones, 11 puntos arroz. Este motivo lo repiten 6 veces y terminan la hilera con 2 disminuciones, 13 puntos arroz, una disminución. En total les debe quedar 109 puntos. Una vez que hemos terminado esta hilera 135, nos quedan 109 puntos. Entonces, a partir de la hilera 136 ya vamos a hacer el tejido en forma circular. Ahora, si ustedes tienen aguja circular como nosotros, entonces van a necesitar esta argollita para ponerlo en el extremo para saber dónde se inician las hileras. Pero si ustedes están tejiendo con las agujas convencionales, entonces van a poner una marquita en cada extremo que les va a indicar desde dónde ustedes van a coser. De la hilera 136 a la 161 vamos a tejer recto en tejido circular en el punto arroz. Entonces, para saber dónde vamos a iniciar cada hilera, entonces ponemos esta marquita y comenzamos a tejer. ¿Ya? Ustedes
siguen tejiendo. Acuérdense que ya estamos tejiendo en circular, ya no hay necesidad de voltear el tejido, ¿ven? Entonces así ustedes van a ir tejiendo todas las hileras. Y he tejido la hilera 136, entonces ahora tocaría la 137, pero quería que vean cómo paso la argollita, ¿ven? Pasan la argolla, entonces ahora ya estamos comenzando a tejer la hilera 137. Así van a tejer hasta la hilera 161. Seguimos en el tejido circular haciendo una disminución en la hilera 162, que la tejemos 13 puntos, arroz, luego el motivo es 2 disminuciones, 9 puntos, arroz. Entonces este motivo ustedes repiten 6 veces. Y vamos a terminar la hilera con 2 disminuciones, 14 puntos, arroz. En total son 95 puntos. De las 163 a 188, estos 95 puntos tejen en arroz recto. Ahora, en la hilera 189 vamos a tejer 12 puntos arroz, luego hacemos 2 disminuciones, el motivo es 2 disminuciones, 7 puntos arroz. Este motivo lo repetimos 6 veces y terminamos la hilera con 2 disminuciones, 13 puntos arroz. En total son 81 puntos. De la hilera 190 a la hilera 216, estos 81 puntos lo tejemos recto en punto arroz. La hilera 217 la tejemos todos los puntos al derecho. Y el motivo que repetimos es un punto al derecho, una disminución. Una vez que han repetido estos motivos, entonces ustedes le deben quedar 54 puntos al derecho. Ahorita estamos en la hilera 217 y nos han quedado 54 puntos. Entonces ahora vamos a trasladarnos al costado del tejido para ya comenzar las aletas de la cola. ¿Ve? Acá está la abertura, entonces vamos a trasladarnos al costado. Y para eso vamos a sacar esta marquita que ya nos va a servir y cortamos la lana. ¿Ven? Ustedes cortan la lana y vamos a trasladar los puntos. O sea, ustedes 14 puntos lo pasan de la aguja izquierda a la derecha. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, así hasta que tengan 14 puntos que han trasladado de la aguja izquierda a la derecha. Acá ya he marcado el centro de estos 54 puntos y nos han quedado 27 puntos a cada lado, ¿ve? En cada aguja. Entonces ustedes jalan la aguja circular y así les debe quedar. Ahora, si ustedes tienen las agujas convencionales, entonces ustedes van a poner 27 puntos en esta aguja y 27 puntos en esta otra aguja. Para tejer la hilera 1 de la aleta, entonces vamos a voltear el tejido y vamos a tejer por la parte donde no está la abertura. ¿Ven? La abertura va a quedar en la parte de atrás. Entonces, con otra aguja que también tiene que ser de 8 milímetros con la que hemos hecho todo el tejido, entonces vamos a comenzar a tejer. Ustedes van a poner estos dos agujas juntas y vamos a comenzar a tejer el punto de una aguja y el punto de la otra aguja juntos, ¿ven? Así. Entonces, tejen al derecho, ¿ven? Ahora, los otros 2 puntos siempre tejiendo un punto de un lado y otro punto del otro lado. Entonces, ponemos la hilo arriba. Entonces, ahora tejemos los 2 puntos juntos, ¿ven? Entonces, vamos a tejerlo al revés, ¿ven? Luego, los siguientes 2 puntos los tejen al derecho, ¿ves? Siempre juntos, tanto de la aguja de adelante como de la aguja de atrás, ¿ya? Y así ustedes van a ir tejiendo hasta que terminen todos los puntos. Hemos terminado la hilera 1 de las aletas y como ustedes ven ya el tejido ha quedado unido, ¿ya? Y en la parte de atrás queda la abertura. Entonces ahora a partir de acá ya vamos a tejer en tejido abierto, ya no vamos a tejer en circular, o sea, quiere decir que vamos a ir volteando en cada hilera. Si ustedes desean pueden seguir tejiendo con agujas convencionales de 8 milímetros y si también
pueden tejer también con estas agujas circulares, pero en tejido abierto. Entonces ahora vamos a tejer hasta la hilera 6 sin contrariar, o sea, haciendo todos los puntos como se presentan en el punto elástico. Entonces van a tejer así, en punto elástico. Los puntos como se presentan quiere decir que donde está el punto derecho, ustedes tejen al derecho, y donde ustedes ven el punto al revés, ustedes tejen al revés. Así, ustedes van a tejer hasta la hilera 6. Ya he tejido hasta la hilera 6 y recuerden que siempre para que queden los acabados en el costado en cadena, ustedes tienen que terminar el último punto al revés. Ahora es la hilera 7 y vamos a tejerla así. Sacan el punto de borde y el motivo que van a ustedes a repetir es un punto al revés y luego vamos a hacer un aumento al derecho. O sea, en el siguiente punto, que es al derecho, toman el punto que quedó de la hilera anterior, lo ponen en la aguja izquierda y lo tejen al derecho y el siguiente punto también al derecho. Entonces así ya tienen su aumento. Ese es el motivo que ustedes van a ir repitiendo hasta que les quede el punto de borde. Ya he terminado de hacer todos los motivos, entonces me queda un punto al revés y el punto de borde que también lo vamos a tejer al revés. Así hemos terminado esta hilera. Después de la hilera 7 les quedan 39 puntos. Entonces de la hilera 8 a la hilera 10, estos 39 puntos se teje como se presenta. La hilera 11 pasan el punto de borde y el motivo que ustedes van a ir repitiendo es un aumento al revés, 2 puntos al derecho. Una vez que terminen todos los motivos, entonces van a terminar la hilera con un aumento al revés y el punto de borde. Y en total le van a quedar 52 puntos. Ahora, estos 52 puntos de la 12, o sea, de la hilera 12 a la hilera 14, lo tejen como se presenta. Para tejer la hilera 15, pasan el punto de borde y el motivo que ustedes van a repetir es 2 puntos al revés, un punto al derecho, un aumento al derecho. Esos son los motivos que ustedes repiten y tienen que terminar la hilera con 2 puntos al revés y el punto de borde. Y en total les debe quedar 64 puntos. De la 16 a la hilera 18 van a tejer estos 64 puntos como se presenta. Ahora la hilera 19 pasan el punto de borde y el motivo que ustedes van a ir repitiendo es un punto al revés, un aumento al revés, 3 puntos al derecho. Este es el motivo que van repitiendo y van a terminar la hilera con un punto al revés, un aumento al revés y el punto de borde. Y en total les debe quedar 77 puntos. De la 20, o sea, de la hilera 20 a la hilera 24, estos 77 puntos lo tejen como se presenta. Ahora nos toca la hilera 25. Pasan el punto de borde y el motivo que van a ir repitiendo son 3 puntos al revés, un punto al derecho, un aumento al derecho, un punto derecho. Este es el motivo que ustedes van repitiendo hasta que al final terminan la hilera con 3 puntos al revés y le van a quedar 89 puntos. De la 26, o sea, la hilera 26 a la hilera 28, estos 89 puntos los tejen como se presenta. Ahora nos toca la hilera 29 que vamos a hacer el último aumento. Entonces tejemos, sacamos el punto de borde, ahora vamos a comenzar el motivo, que es un punto al revés, un aumento al revés, un punto al revés, 4 puntos al derecho. Este es el motivo que van ustedes repitiendo y van a terminar la hilera con un punto al revés, un aumento revés, un punto al revés y un punto de borde. En total, esta hilera tiene que quedar 102 puntos. Luego, de la hilera 30 a la 34, estos 102 puntos se tejen como se presenta. Hasta acá hemos llegado a la parte
unida, digamos, esta parte del inicio de las aletas. Entonces, a partir de las siguientes hileras vamos a separar el tejido y vamos a tejer las dos puntas por separado. Acá ya hemos separado los puntos, 51 puntos a cada lado. Entonces vamos a comenzar a tejer por el lado derecho y ustedes tejen los puntos como se presentan hasta que tengan 3 puntos antes de la marca. Acuérdense que yo tengo acá 2, ustedes deben tener ya 4, o sea, 4 puntos al revés, 4 puntos al derecho. Entonces tejen esta hilera como se presentan. Donde están los revés, tejen al revés, y donde están los derechos, tejen al derecho. Ya tejí todos los puntos y me quedan 3 antes de la marca. Entonces vamos a tejer como se presentan. De estos 3 puntos, 2 vamos a tejerlos juntos como toca, que en este caso toca al derecho, y el punto de borde siempre lo vamos tejiendo al revés para que también se forme la cadena. Esta es la hilera 1 de la punta derecha de la aleta. Entonces, para mayor facilidad, vamos a quitar la marca y los otros puntos de la aleta izquierda vamos a dejarlos en espera usando estos ganchitos que son para tejer los puntos a espera. Ya tengo todos los puntos del lado izquierdo en espera, entonces ahora voy a dar la vuelta al tejido para tejer la parte derecha. Ahora vamos a tejer la hilera 2 de la punta. Sacamos el punto de borde y hacemos una disminución. En este caso vamos a hacerlo al derecho porque ya tocaría tejer el punto al derecho. Entonces, después de esa disminución, ustedes tejen los puntos como se presentan. Estas 2 hileras las van a repetir hasta la hilera 10. Y como ustedes ven, las disminuciones quedan en un lado, que en este es en el centro de la aleta, y en el otro lado es recto, el tejido es recto. De la hilera 11 a la 28 vamos a tejer así. Sacan el punto de borde, hacen una disminución, luego van a tejer los puntos como se presentan hasta que les quede 3 puntos al finalizar de la hilera. Ya tejí toda la hilera hasta que me quedan 3 puntos. Entonces ahora vamos a hacer una disminución y luego tejemos el punto de borde siempre al revés. Así van a tejer todas las hileras. Acá vamos a ver cómo se tejen las últimas 3 hileras en el modelo original. Entonces ya después de la hilera 28 hemos quedado con 5 puntos. Entonces ahora la hilera 29 la tejen sacando el punto de borde y hacemos una disminución al revés y luego vamos a tejer un punto al revés y terminamos con el punto de borde también al revés. Así hemos tejido la hilera 29. La hilera 30 la tejemos punto de borde, hacemos una disminución al derecho y luego tejemos el punto de borde al revés. Así hemos terminado la hilera 30. Ahora en la hilera 31 vamos a tejer. Sacan el punto de borde, tejemos los últimos, o sea, los 2 puntos juntos al revés y el punto de borde lo pasan por encima. ¿Ven? Así hemos terminado la hilera. Ahora ya he cortado el hilo, entonces vamos a jalarlo pasándolo por el centro de la argolla, ¿ven? Y lo jala. Para hacer la punta de la aleta izquierda, entonces primero retoman los puntos que estaban en descanso. Entonces ahora las disminuciones se hacen exactamente iguales. La única diferencia es que la hilera 1 ustedes hacen la disminución al inicio y luego en la hilera 2 ustedes tejen toda la hilera 2 y recién al final de esta hilera hacen la disminución. Así tejen, repiten estas 2 hileras hasta las 10 primeras hileras. Y luego, después de la hilera 11 hasta llegar al final, hacen exactamente igual que la punta derecha. Si ustedes han tejido en aguja circular, ya quedó terminado el tejido, lo único que tienen que hacer es perder los hilos.
Pero si ustedes han tejido en aguja convencional, entonces lo que faltaría es coser desde donde pusieron ustedes la marca hasta el inicio de la aleta, o sea, cuando ya se tejen los dos tejidos juntos. Y así ya acabaron todo el paso a paso para tejer esta manta cola de sirena con mi mamá. Antes de terminar quería darle las medidas de la manta. La manta tiene 112 centímetros de largo de la cola en sí. Luego la aleta mide 42 centímetros de largo y el contorno, que es el que va encima de la cintura, mide 180 centímetros. Si ustedes la quieren tejer un poquito más chica, entonces lo que podrían hacer es usar una aguja más delgada y una hebra de hilo. Entonces así le va a quedar más pequeña. Antes de despedirnos, queremos invitarlos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y también estamos en Twitter, en Instagram y en Pinterest como @tejiendoperú. No se olviden que tenemos una página web que es www.tejiendoperú.com, en donde encuentran todos los videos que tenemos acá en nuestro canal, pero tienen adjuntas las instrucciones escritas, fotos del paso a paso, etc. Quédense en nuestro canal y sigan viendo los videos. Entonces nos vemos la próxima semana. Chao. Chao.